La proyección. Podemos definir a la proyección como el mecanismo psicológico a través del cual la persona, de manera inconsciente, atribuye a otros individuos o situaciones sus propias emociones, pensamientos o impulsos que le resultan inaceptables o amenazantes para poder manejar así su angustia. De hecho, cabe aclarar que proyectamos al exterior tanto aspectos positivos como negativos, pero en este libro destaco las partes obscuras, en virtud de que son las que nos crean serios problemas e impiden nuestra evolución. Un buen ejemplo de este mecanismo es este pequeño cuento de Jacob M. Broad. La culpa fue del público. Oscar Wilde llegó a su club después de asistir al estreno de una obra teatral que había sido un completo fracaso. «Oscar, ¿cómo estuvo la representación de esta noche?», le preguntó un amigo. «Oh», respondió de forma altanera, «la pieza fue un gran éxito, pero el público, un fracaso». Una manera didáctica para entender este concepto consiste en hacer una analogía del funcionamiento de un proyector de cine. Para que conozcamos el contenido de la cinta que se encuentra en su interior, necesitamos una pantalla en la que se pueda reflejar. De esta forma, las personas somos una especie de proyector que almacena una cinta. De manera selectiva refleja nuestros contenidos en otras personas que nos sirven de pantalla. Al mismo tiempo somos una pantalla en la que otras personas verán reflejados sus contenidos. Para ilustrarte este mecanismo, te comparto este chiste. Una mujer estaba sentada en la sala de espera del dentista para su primera consulta. En la pared colgaba un diploma con el nombre completo del especialista. De repente recordó a un muchacho alto, muy guapo, de cabello castaño, ojos verdes, que tenía el mismo nombre y había estado en su grupo de preparatoria como 35 años atrás. Fue inevitable que le surgiera este pensamiento. ¿Podría ser el mismo chico del cual estuve secretamente enamorada? Sin embargo, al verlo en el consultorio, rápidamente desechó esos pensamientos. Era un hombre calvo, obeso, su cara estaba llena de arrugas y lucía muy viejo como para haber sido su compañero de clase. Después de que la examinó para no quedarse con la duda, le preguntó si había asistido a la preparatoria del Simón Bolívar. Sí, sonrió con orgullo. Le preguntó: ¿cuándo se graduó? Él contestó: en 1968, ¿por qué me lo pregunta? Y yo le dije con gran entusiasmo: usted estaba en mi clase. Él me miró detenidamente y entonces ese feo, calvo arrugado, gordo, barrigón y decrépito infeliz hijo de su madre me preguntó: ¿qué materia daba usted, profesora? Analicemos el caso. Cuando ella ve el nombre del doctor en el diploma y recuerda que así se llamaba su antiguo compañero, muy pronto descartó que fuera él porque, de acuerdo con su percepción, lucía muy viejo para haber sido de su generación. A pesar de ello, le preguntó si había asistido al colegio Simón Bolívar y en qué año se había graduado. Para su sorpresa, se da cuenta que era el mismo. Sin embargo, cuando ella le comenta que habían estado en la misma clase, él la ve tan acabada y avejentada que lo hace pensar que fue una de sus maestras. Ella no tuvo la capacidad de autocrítica para evaluarse a sí misma, negó su estado y lo usó como pantalla para proyectar en él los contenidos de su propia vejez. A su vez, el doctor tampoco se pudo ver con objetividad a sí mismo y la vio a ella tan mayor que también la usó como pantalla para proyectar aquello que él tampoco reconocía en sí mismo, lo que lo llevó a pensar que solo podía haber sido su maestra. A propósito de este chiste, le viene bien de complemento este proverbio árabe de naturaleza proyectiva que dice: jamás se pierden los años que se quita a una mujer, terminan quedando en cualquiera de sus amigas. En la psicología se emplean los llamados test proyectivos para indagar aspectos de la personalidad de los individuos a los que se les aplica esta prueba. Serían el equivalente de las pantallas en las que se reflejarían sus contenidos. Uno de los más conocidos es el test de Rorschach, el cual consiste en presentarle a la persona una serie de cartulinas que contienen manchas amorfas.
Dichas manchas son estímulos neutros en los que la persona tendrá que encontrarle algún significado que no será otra cosa que el reflejo de lo que habita en su mundo interior. De manera más informal, en la vida cotidiana hacemos algo parecido. ¿Quién no se ha acostado en el césped a mirar las nubes para encontrar figuras que solo uno distingue? ¿O quién no ha encontrado formas de animales u otros objetos en formaciones rocosas? Tomando estos ejemplos como analogías, podríamos decir que los demás se convierten en manchas, formaciones rocosas o nubes que nos sirven de pantalla para proyectar aspectos de nuestro mundo interior, pero de manera especial en aquello que rechazamos de nosotros mismos. En el sentido más amplio del mecanismo de proyección, podríamos señalar que las personas percibimos el exterior a partir de nuestro mundo interior. Existen dos aforismos que nos transmiten con gran elocuencia esta afirmación. No vemos las cosas como son, sino como somos. Y ten cuidado en cómo miras al mundo, porque el mundo será como lo mires. Nos podemos comprender a nosotros mismos y a lo que nos rodea a partir de nuestra estructura cognoscitiva, perceptiva y sensorial. Es por ellas que podemos captar, sentir, pensar y comprender las cosas en la forma en que lo hacemos. Los seres humanos captamos al mundo a partir de nuestros modelos personales, de nuestros condicionamientos sociales, de la información que recibimos a lo largo de nuestra vida y de cómo la procesamos. De ahí que un mismo hecho puede ser percibido de maneras diferentes, de acuerdo con los contenidos de nuestro mundo interno. Como bien decía Ramón de Campoamor, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. El siguiente chiste nos muestra este proceso. En una cabina de tren viajaban un mexicano, un norteamericano, una rubia despampanante y una mujer obesa. En el transcurso del viaje el tren pasa por un túnel y en ese momento se oye el sonido estruendoso de una cachetada. Al salir del túnel, el norteamericano apareció con una mejilla enrojecida. La rubia espectacular pensó: Este desgraciado norteamericano me quería manosear, pero se equivocó y le metió mano a la gorda, y por eso le pegó una cachetada. La mujer obesa pensó: Oh, el miserable norteamericano. Le metió la mano a la rubia y ésta le metió una bofetada. El norteamericano pensó: este infeliz mexicano manoseó a la rubia, pero ella se equivocó y me dio a mí la cachetada. Y el mexicano pensó: ojalá que haya otro túnel en el camino para darle otro fregadazo al norteamericano. El oscuro túnel y el sonido de algo parecido a una bofetada se convirtieron en una pantalla para que cada uno de los protagonistas del chiste proyectara su propia película interna. Cada quien interpretó el episodio desde su propio esquema mental, desde el cristal a través del cual mira. La rubia, como responde al modelo de belleza fabricado por nuestra cultura occidental, pensó que, dado que era la mujer atractiva, quisieron manosearla, pero que se habían equivocado. Mientras que la mujer obesa consideró que como la rubia era la más apetecible, el hombre con el rostro enrojecido le había metido mano y ella le había dado su merecido. El norteamericano, por su parte, pensó que como los mexicanos somos unas ladillas, aquel había abusado de la rubia, no de la obesa, y que ella se equivocó al pensar que el agresor había sido él. No pasó por su cabeza, por ejemplo, que la mujer obesa fuera la que manoseó a la rubia. Mientras que el mexicano aprovechó intuitivamente la situación como si supiera esta teoría de la proyección, calculando que podría pasarse de listo con los extranjeros de manera impune. Otro de los indicadores en que se presenta este mecanismo es en las reacciones emocionales intensas que presentamos ante algún comportamiento de otras personas. Si éstas nos molestan o nos afectan en demasía, es probable que la sobrereacción sea una señal de que ese defecto, carencia, anomalía, error o actitud que percibimos en el mundo exterior sea una proyección de nuestro mundo interno. En el ámbito de la psicología se emplea una frase que pone esto de manifiesto. Dice así: lo que te choca, te checa.
Buda expresó lo mismo de manera más elegante. Todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no aceptas de ti mismo. También es una proyección cuando encontramos a nuestro cónyuge un poco más retraído que de costumbre y pensamos que tiene que ver con algo que hicimos o dejamos de hacer. Nos sentimos culpables, suponemos que está enojado con nosotros cuando puede estar contrariado por otras razones, como lo ilustra el siguiente chiste. Ella. Querido diario, el viernes por la noche encontré raro a Juan. Habíamos quedado en encontrarnos en un restaurante para cenar. Estuve toda la tarde en casa de mis padres y pensé que era culpa mía porque llegué con un poco de retraso a la cita. Sin embargo, él no hizo ningún comentario. Nuestra conversación era un tanto apagada y escueta, así que le sugerí que fuéramos a un lugar menos bullicioso para poder platicar con tranquilidad. Fuimos a una cafetería que se distingue por brindar una atmósfera de calidez e intimidad, y aún así él se seguía comportando de manera extraña. Estaba muy ensimismado. Intenté que se animara, pero como no lo logré, se reafirmó mi temor de que yo fuera la causante de su distancia emocional. Le pregunté si le estaba pasando algo y me dijo que no tenía que ver conmigo, pero no quedé muy convencida con su respuesta. De regreso a casa en el auto le dije que lo quería mucho, y él, sin contestarme, solo me tomó la mano. Me sentí muy angustiada, porque no me respondió que él también me quería. No dijo nada, y yo estaba cada vez más preocupada. Llegamos por fin a casa y en ese momento pensé que quería dejarme. Por eso intenté hacerle hablar, pero encendió la computadora y se puso a escribir con una actitud de indiferencia, como queriéndome transmitir que todo había terminado entre nosotros. Lo dejé trabajando y me dirigí a la recámara para tratar de consolarme. Un poco más tarde entró a la habitación y para mi sorpresa correspondió a mis caricias e hicimos el amor. A pesar del episodio de cercanía, seguía como ausente. Mi aflicción era tanta que sabía que tenía que abordar la problemática en ese momento, pero se quedó dormido. Lloré toda la noche, hasta que por fin me quedé dormida cuando empezaba a amanecer. Estoy desesperada. Puedo intuir que está interesado en otra mujer. No sé qué hacer. Siento que mi vida se desploma. Él. Querido diario, hoy perdió el Cruz Azul. ¿Qué le vamos a hacer? Pero al menos me eché un palito. Cuando no asumimos nuestra parte oscura porque nos resulta amenazante, entonces la negamos y la proyectamos. La intensidad y la frecuencia con la que nuestros bichos basura o mugre psicológica quieren manifestarse en nuestras vidas hace que la negación y la proyección se conviertan en una mancuerna lo suficientemente poderosa para disfrazarlos, aunque tengamos que pagar un precio muy alto al emplearlos. Como ya lo comentamos, el hecho de transferirlo a otra persona no nos libera de la angustia, sino que la refuerza. En virtud de que en nuestro interior sabemos que una proyección de lo que consideramos una de nuestras partes indeseables, al adjudicárselas a otro significa un ataque. Eso nos hace suponer que la otra persona no se quedará con los brazos cruzados, sino que contraatacará, lo cual nos genera más angustia y acentúa nuestros mecanismos de defensa. De tal manera que la dinámica inconsciente que desemboca en la actitud inconsciente, la mejor defensa es el ataque, genera un círculo pernicioso angustia, ataque, angustia. Mientras mayor sea nuestra angustia, mayor será nuestra necesidad de negarla y proyectarla a través del ataque, y mientras más ataquemos, más angustiados nos sentiremos. Por eso te decía que generan aquello de lo que nos quieren defender. Nos pretenden proteger de experimentar la corrosiva experiencia de la angustia, pero terminan perpetuándola. Al respecto, Louise Hay señala: el resentimiento, la crítica, la culpa y el miedo aparecen cuando culpamos a los demás y no asumimos la responsabilidad de nuestras propias experiencias.
Otro aspecto relacionado con lo anterior es que, además de despojarnos de aspectos amenazantes, responsabilizamos a la persona o a la situación que hace las funciones de pantalla para actuar de acuerdo con lo que hemos proyectado y así convertirnos en víctimas de lo que provocamos. Sin darnos cuenta, lanzamos un boomerang que regresa para golpearnos, como lo muestra este chiste. Un borracho entra en un bar y le pide al camarero que le sirva 3 cafés. ¿3 cafés? Sí, uno para mí, otro para ti y otro para tu zorra madre. Al día siguiente el mismo borracho. 3 cafés. ¿3? Sí, 3, uno para mí, otro para ti y otro para tu golfa madre. El camarero, después de la reiterativa agresión, no se pudo controlar esta vez, de tal manera que salta al otro lado de la barra y le propina una soberana paliza al borracho. Al día siguiente, muy lesionado, regresa el borracho. El camarero lo recibe con ironía y le dice: 3 cafés. No, responde el borrachito. Solo 2, uno para mí y otro para tu zorra madre. Para ti no, porque el café te pone muy agresivo. A todas luces, el borrachito perdió su capacidad de autocrítica. En este caso, provocado por la cantidad de alcohol que circulaba por su cuerpo, mermando su conciencia. El estado etílico le impedía reconocer su ira y termina proyectándola sobre el camarero con un comportamiento agresivo, provocando el enojo de este último y, como consecuencia, lo golpea. Resulta entonces que el borrachito se convierte en víctima de la ira del empleado, al que responde negándole el café, pero como sigue sin tomar conciencia, continúa sin reconocer que sigue proyectando su propia rabia, con lo cual va a provocar la reacción violenta del camarero, frente a la cual se volverá a sentir víctima. Cabe señalar que muchas veces nuestro comportamiento se parece al del borrachito, solo que en nuestro caso no necesitamos ingerir ninguna bebida embriagante para instalarnos en la inconsciencia y defendernos con los mecanismos de negación y proyección. Una variante de este ejemplo es lo que en el campo de la psicología se conoce como profecía autocumplidora. Es una predicción que, por el solo hecho de haberse realizado, convierte en realidad el suceso esperado. Por ejemplo, existen personas que piensan que los demás no las aceptan porque cuando conocen a alguien son rechazadas. No se percatan que con su actitud defensiva los alejan de que al rechazar a los demás como consecuencia son rechazadas. Cuando se les pregunta si han considerado su actitud defensiva, responden: ¿y cómo no voy a estarlo si me rechazan? Una persona que tiene la creencia de que no la quieren adopta una actitud distante y desconfiada hacia la gente, junto con su comportamiento áspero. Al actuar de esta manera, los demás se sienten atacados y optan por tomar distancia. Cuando esto ocurre, la persona que no se siente aceptada confirma su creencia. Sin darse cuenta, ellas se rechazan a sí mismas y terminan proyectándolo a otros. Consideran que solo reaccionan a sus comportamientos y no que los provocan. Lo interesante de este fenómeno es que antes de que se presentara el rechazo, ya lo estaban esperando. Este desenlace estaba previamente configurado en su mente. Tenemos entonces que las personas solemos responder a las situaciones a partir de cómo las percibimos y al significado que les conferimos. El otro factor que contribuye a establecer esta dinámica psicológica de depositar lo que no nos gusta en el exterior es la construcción social de la realidad en términos duales, en buenos y malos, en virtudes y defectos, en bondad y maldad. A partir de estos conceptos establecidos por la ética de la cultura, es que nos esforzamos para pertenecer a lo establecido como bueno socialmente y excluirnos de lo malo. La dualidad es el espacio que aprovecha el ego para defenderse. Coloniza una parte de ella para convertirla en una guarida, la cual funciona como centro de operación, desde la cual se protege, empleando las estrategias de negación y proyección para hacer responsable a los demás de lo que le pertenece. La dualidad es la ocasión para la proyección. Para poder defendernos de lo que nos resulta amenazante, requerimos de los 2 sectores que nos ofrece la dualidad: el bando de los buenos, con el que nos identificamos y establecemos un sentido de pertenencia, y el bando de los malos o de los otros, que es en el que depositamos nuestra parte obscura sostenida por los alfileres de autoengaño para podernos mantener en el de los buenos.
Si no creáramos el bando de los malos, no sabríamos qué hacer con nuestras miserias y con nuestro propio reino de las sombras. Tendríamos que tragarnos nuestro veneno para permanecer intoxicados psicológicamente de manera indefinida. El aspecto dual de nuestra construcción de la realidad nos da la posibilidad de elegir pertenecer al sector de lo bueno y tener una especie de depósito para colocar lo que consideramos malo, o utilizando la metáfora del proyector de cine, de tener múltiples pantallas para proyectar lo que nos incomoda. El problema más terrible de contar con esos depósitos o pantallas en los que proyectamos lo que más nos disgusta y agobia de nosotros mismos, sea esto consciente o inconsciente, es el de que corremos el gran riesgo de crear un estilo de vida en el que los demás, de manera latente, se convierten para nosotros en personas amenazantes para nuestra integridad e incluso en potenciales enemigos. El siguiente chiste nos ilustra el extremo al que podemos llegar cuando somos renuentes a contactar y a aceptar nuestra mugre emocional. Un hombre entra a una iglesia y en medio de sus plegarias le ofrece a Dios que si lo ayuda a ganarse la lotería, se compromete a ayudar a mucha gente. Al salir compra el boleto y no se gana nada. Al mes siguiente regresa y le hace una nueva propuesta. Señor, si me ayudas a sacarme la lotería, te prometo que no solo ayudaré a muchas personas, además donaré la mitad de lo que gane a la iglesia. Al terminar la misa adquiere otro boleto y tampoco se gana nada. Un mes después acude nuevamente al templo y en sus oraciones hace un nuevo ofrecimiento. Padre mío, si me ayudas a ganarme la lotería, no solo apoyaré a muchísimas personas, además me haré cargo de algunas tareas de la congregación para que tu luz llegue a muchas almas. Y por si no fuera suficiente, te ofrezco 80% de lo que me gane. Sí, 80%. Al finalizar la homilía, el individuo compra otro boleto y en esta ocasión milagrosamente se gana la lotería. Al día siguiente de recoger su jugoso premio, regresa a la iglesia y con una actitud de resentimiento le dice a Dios: ahora por tacaño no te doy nada. Ahora resulta que el tacaño es Dios. Es impresionante ver cómo el nivel de proyección de este sujeto no tiene límites. Refleja su propia avaricia hasta en lo más sagrado, en el que coloca a Dios en el bando de los malos y él se queda en el de los buenos. ¿Tú crees que el Creador necesita algo de nosotros? Pues por supuesto que no. Pero este ejemplo pone de manifiesto las sofisticadas estrategias que caracterizan estos mecanismos proyectivos. Por desgracia, los comportamientos de los seres humanos que son influidos por la inseguridad y la existencia de la dualidad suelen desembocar en situaciones trágicas y con alcances devastadores. Las consecuencias de este mecanismo psicológico universal de depositar en los demás lo que nos parece inadmisible en nosotros ha sido y es generador de odios, desprecio, enemistad y, por consecuencia, depredación y rapiña de unos grupos del mundo hacia otros, guerras, divorcios, discriminaciones, prejuicios, despojos, rivalidades malsanas y disputas entre razas, religiones, naciones, continentes, estados, municipios, colonias, barrios, manzanas, familias, parejas, etc. Esto es así, en gran parte, porque dichos mecanismos inhiben la capacidad de autocrítica y, como ya hemos explicado, echan a andar el círculo pernicioso de angustia, ataque, angustia y las consecuencias de provocar una reacción en los otros para después considerarnos sus víctimas. Veamos ahora algunos ejemplos de esta dolorosa realidad en la que nos mueve un poderoso impulso para buscar a alguien que tenga defectos o errores o actitudes inmaduras o poco éticas para hablar mal de él, de ella o ellos. Necesidad en la que de una u otra forma, en mayor o menor medida, estamos involucrados todos los seres humanos. Empecemos por analizar el contenido de las conversaciones que entablamos la mayoría de las personas. Advertirás que una parte significativa de la plática está destinada a hablar mal de los demás. Señalar los errores, carencias y defectos del prójimo es lo más fácil del mundo. Todos somos superdotados en esa materia. Nos mostramos más dispuestos a censurar los errores que a elogiar las cosas bien hechas. Nos encanta aventar pedradas al vecino cuando nosotros tenemos techo de cristal. Observa tus conversaciones o las de otras personas y date cuenta de en cuántas de ellas se habló mal de alguien ausente o incluso presente. Dado que esta práctica es un vicio muy común y generalizado, cabría preguntarse ¿por qué es tan adictiva?
¿Por qué está tan generalizada? ¿Por qué tenemos el mal hábito de criticar a los demás y del chismorreo? La respuesta es, lo hacemos para autoafirmarnos. Nuestra inseguridad nos hace sentir inferiores a otros y entonces, sin estar conscientes de ello, la gran mayoría de las veces recurrimos a la crítica, al chisme o a la censura para sentirnos aliviados. Cuando criticamos a alguien, tenemos la sensación de que estamos en lo correcto, que nos asiste la razón y por lo tanto que los otros están equivocados. La acción de criticar es una manera de resaltar que la otra persona es inferior a nosotros en algún aspecto. El que censura pretende alabarse a sí mismo de manera encubierta. La crítica no es más que una forma disimulada que tenemos para tratar de exhibir nuestra superioridad sobre los demás. También podríamos decir que lanzamos misiles de crítica contra los demás con el objetivo de que nuestras propias carencias parezcan menos graves que las de los otros. La convertimos en la puerta falsa de nuestras fallas. Al lanzarlas, nos autoengañamos con la falacia de que el problema está fuera de nosotros. La mayor parte de las veces, como veremos más adelante, las personas que se caracterizan por tener una vida conflictiva son las que presentan mayor adicción a la crítica, al trastorno de carencia de control de impulsos criticones, al síndrome de incontinencia verbal chismorreica, a la diarrea verbal rumoril. Las mentes grandes hablan de ideas. Las mentes medianas hablan de hechos. Las mentes pequeñas hablan de sucesos. Y las mentes pobres hablan de los demás. Sentirnos superiores a otros nos provoca un goce secreto. Decir, por ejemplo, son vulgares, destructivos, ignorantes, mediocres, conformistas, limitados, etc. Dos expresiones de la inseguridad especialmente corrosivas son los celos y la envidia. Son dos poderosas fábricas de críticas que nos llevan a minimizar o ignorar las cualidades de los otros y a amplificar sus errores. Peor aún, que se den por ciertas cosas sin fundamento o incluso propagar historias inventadas o distorsionadas respecto de sus comportamientos. En algunas ocasiones, la crítica también es utilizada para disfrazar la envidia que le tenemos a las personas que han alcanzado el éxito al que nosotros no hemos podido tener acceso, tal como lo muestra este chiste. Pepito estaba en su salón de clase y dice la maestra: Niños, vamos a trabajar con una dinámica en la cual ustedes se van a ubicar en el futuro y van a visualizar qué quieren ser cuando sean grandes. A ver, Lupita. Yo quiero ser maestra. ¿Por qué quieres ser maestra? Para ayudar a los niños a aprender. Muy bien, Lupita. ¿Y tú, Fernando? Yo quiero ser bombero, maestra. ¿Y por qué quieres ser bombero? Porque quiero salvar a mucha gente, maestra, como vi en una película. Muy bien, Fernando. Y Pepito levanta la mano y dice: Maestra, cuando yo sea grande quiero ser un imbécil. Pepito, ¿qué estás diciendo? ¿Quieres ser un imbécil? Es que mire, maestra, mi vecino es muy rico. Tiene un Ferrari, una esposa muy guapa, una gran casa y es empresario. Y mi papá dice: mira nada más lo que tiene ese imbécil. En términos generales, podríamos decir que la crítica a los demás es un vehículo aceptado socialmente, que nos sirve para depositar en él de manera encubierta la frustración que se desprende del hecho de evaluarnos por debajo de los demás, del desprecio por lo que somos y tenemos, la ansiedad por sentirnos frágiles, la inseguridad porque no creemos merecer lo que los demás, el miedo por no poder obtener lo que los otros, la impotencia por nuestra capacidad de hacernos cargo de obtener lo que deseamos y el enojo como resultado de lo anterior. Es un mecanismo compensatorio para ocultar nuestras heridas psicológicas, fracturas emocionales y sensación de inferioridad para ponernos por encima de ellos. Es un dispositivo de evasión que nos ayuda a evitar la confrontación con nuestro lado oscuro, un mecanismo de anticipación en el que critico a los otros antes de que ellos lo hagan conmigo. También es una herramienta que nos sirve para poder sentir que tenemos el control al hacer parecer a los otros como seres incapaces, ineptos y malintencionados. Como puedes darte cuenta, en ella opera el mecanismo de proyección de los bandos de buenos y malos, ya explicado de yo, tú, nosotros, ellos, con sus correspondientes consecuencias perniciosas. Las siguientes palabras del psicoterapeuta Fritz Perls ponen al descubierto el potencial destructivo de la proyección.
Porque tú eres yo y yo soy tú, odias en mí mismo lo que desprecias en ti. Te odias a ti mismo y crees que soy yo. Las proyecciones son de lo más endemoniado, te hacen trizas y te vuelven ciego. Conviertes en montañas las pequeñas colinas para justificar tu prejuicio. Vuelve a tus sentidos, velo con claridad. Observa lo real, no tus pensamientos. Ya hemos visto que las proyecciones te vuelven ciego, porque te llevan al autoengaño, a no poder verte y a distorsionar a los demás y por ende a la realidad. Pero ¿por qué se afirma que te hacen trizas? ¿Que es dañina? En primer lugar, porque la acción de criticar activa la sombra del mago. Recuerda que el don del mago es transformar la conciencia y que una de las expresiones de su sombra es la crítica. No poseemos la sombra del mago, ella nos posee a nosotros. No dominamos a la crítica, ella nos domina a nosotros, nos volvemos sus esclavos. Para profundizar este análisis podemos recurrir a las sabias palabras del Dr. Miguel Ruiz, autor del libro Los 4 Acuerdos. Al respecto afirma que el primer acuerdo consiste en ser impecable con las palabras. Impecabilidad significa no hacer cosas que vayan en tu contra, de tal manera que al emplear las palabras de manera negativa hacia los demás, atentan contra tu integridad porque implica hacer magia negra. Dejemos que el Dr. Ruiz nos explique este asunto con sus propias palabras. Las palabras captan nuestra atención, entran en nuestra mente y cambian por entero, para bien o para mal, nuestras creencias. Todo ser humano es un mago y por medio de las palabras puede hechizar a alguien o liberarlo de un hechizo. Una palabra es como un hechizo y los humanos utilizamos las palabras como magos de magia negra, hechizándonos los unos a los otros imprudentemente. Los chismes son magia negra de la peor clase porque son puro veneno. Aprendimos a contar chismes por acuerdo, a partir del mal ejemplo que aprendimos de nuestros padres. Contar chismes se ha convertido en la principal forma de comunicación en la sociedad humana. Este fragmento nos muestra cómo las palabras empleadas de manera negativa tienen un componente ponzoñoso, como también lo hace patente este proverbio árabe. La herida causada por una lanza puede sanar, pero la causada por la lengua es incurable. Para comprender algunas de las causas que explican la tendencia de los seres humanos a criticarse unos a otros, la Universidad Wake Forest de los Estados Unidos realizó un estudio cuya conclusión fue que las personas que tienen un buen concepto de los demás tienen una mejor calidad de vida emocional, mientras que los que tienden a criticar albergan en su interior una cierta amargura que ensombrece sus existencias. La investigación consistió en seleccionar a un grupo de universitarios que mantenían una relación entre ellos, y se les encomendó que evaluaran los aspectos positivos y los negativos de otras 3 personas. Los resultados de la investigación mostraron que los estudiantes que efectuaron valoraciones positivas de sus compañeros eran muchachos joviales, entusiastas, amables y emocionalmente equilibrados. En cambio, los que se enfocaron en los aspectos negativos resultaron ser personas conflictivas, con cierta inestabilidad emocional, además de que presentaron rasgos depresivos y antisociales. Para darte un contexto de lo que estos resultados arrojan, retomo la fórmula del Dr. Eric Berne acerca de las posiciones existenciales. Existen 4 posibles combinaciones. La primera es la de yo estoy bien, tú estás bien. Esta es la única posición existencial luminosa. Yo estoy bien significa que estoy congraciado con la vida, con base en que estoy convencido de que soy valioso y digno de ser amado. Esta sensación crea una filosofía de abundancia que se traduce en la sensación de que lo bueno alcanza para todos, que los satisfactores son como un océano inagotable del cual todos podemos tomar lo que deseemos. Valoro y agradezco mi existencia. Tanta abundancia me produce una profunda sensación de gratitud, la cual se traduce en la capacidad de enfocarme en valorar lo que tengo y lo que hay a mi alrededor y me protege de enfocarme en lo negativo. El genuino estar bien, por consecuencia, nos hace sentir que los demás también están bien, de tal manera que mi perspectiva de la vida es de generosidad. Las siguientes 3 posiciones están basadas en la filosofía de la escasez, cuya metáfora es la del pastel.
En la medida que otros van tomando rebanadas, el pastel se va acabando. Por eso hay que vigilar que los demás no coman mucho, ya que si se lo terminan, ¿qué voy a comer yo después? El que los demás tengan, se vive como un despojo. 1. Yo estoy bien, tú estás mal. El estar bien de los individuos que caen en esta clasificación es ficticio, toda vez que para sentir un pseudo bienestar requieren autoafirmarse denigrando a los demás. Esto es así porque en su interior albergan un monto significativo de inseguridad, una autoestima raquítica y una pobre imagen de sí mismos. Para compensar estas carencias necesitan un bote de basura para depositar aquello que detestarían descubrir en sí mismos. Por eso son rabiosamente criticones. Desean a toda costa mantener ese autoengaño, de tal suerte que realizan esfuerzos sobrehumanos para demostrarse que los demás están por debajo de ellos. 2. Yo estoy mal, tú estás bien. Las personas que padecen esta posición existencial están igual de fracturadas en su cuerpo psicológico que el grupo anterior. Su autoestima también es muy precaria, por lo que se sienten insignificantes como seres humanos. Cuando entran en contacto con personas que consideran que son afortunadas en algún aspecto, experimentan envidia hacia estas. El deseo de ser o poseer lo que los demás son o tienen crea las condiciones para que la crítica hacia esas personas sea voraz. 3. Yo estoy mal, tú estás mal. En este caso, ante la escasez total, la desolación y la desilusión son abrumadoras, pues el horizonte existencial y anímico es perturbadoramente oscuro. El malestar se acumula y se vuelve insostenible, y para deshacerse de él, una parte la canalizan contra sí mismos con una autocrítica feroz y la otra parte la proyectan sin piedad en los demás a través de la crítica implacable. Los jóvenes que evaluaron de manera positiva a sus compañeros estaban en algún punto en la posición yo estoy bien, tú estás bien, y los que estaban más desequilibrados estaban en alguna de las 3 restantes. Quisiera ampliar un aspecto de la posición yo estoy bien, tú estás mal, en virtud de que merece especial atención, pues constituye la expresión radical de la incapacidad autocrítica y de la proyección. Se trata de las personas que se consideran perfectas y piensan que esa condición les da la autoridad y el permiso para criticar de manera sistemática y furibunda a los demás. Se sienten la última chela del estadio como bordaditos a mano. Tal es el grado de su delirio de perfección que dividen al mundo en 2 partes. De un lado o bando están los imbéciles y del otro Dios y ellos. Ellos y Dios, ya que no es lo mismo para estos sujetos. En este caso estiman que el orden de los factores sí altera el producto. Actúan como si fueran infalibles, como si no se equivocaran nunca. Son incapaces de reconocer que cometieron un error y por lo mismo de pedir perdón. Esta palabra no existe en su vocabulario personal. Son individuos a quienes persigue la inteligencia emocional, pero como son más rápidos que ella, jamás se dejan alcanzar. Sin darse cuenta, están peor que el resto de los mortales, pues como ya vimos, los campeones de la crítica son los campeones del complejo de inferioridad que necesitan autoafirmarse de manera imperiosa, subestimando a los demás con la misma intensidad con la que su cuerpo necesita del oxígeno para poder vivir. La actitud de criticar es directamente proporcional al monto de la inseguridad. Mientras más inseguros, más criticones. Hay que resaltar que esta modalidad de inmadurez se presenta más en hombres que en mujeres. En efecto, cuando algunas de ellas asisten a mis cursos sin sus esposos, comentan que no las acompañaron porque ellos consideran que son estupideces o porque afirman que ya dominan esos temas. Algunos, imagínate, sin haber abierto jamás un libro de psicología, se atreven a afirmar que podrían dar esos cursos e incluso enseñarle al especialista. Esto es tan absurdo como si la esposa de un hombre que puso un pequeño negocio, el cual fracasó, lo invitara a escuchar una conferencia sobre cómo lograr el éxito empresarial que van a impartir Carlos Slim y Bill Gates, y él comentara, yo a esos señores les doy lecciones de excelencia empresarial. No cabe duda que si concedieran Óscares para premiar la estulticia, por no llamarle de otra manera, tendrían que diseñar unas estatuillas gigantescas para dárselas a los ridículos ganadores. Los hombres suelen adoptar más esta actitud de soberbia y prepotencia porque gozan de poder político, económico o de otro tipo.
Sin embargo, las mujeres tienen que cuidarse de esta enfermedad psicológica, toda vez que al estar conquistando cada vez más estos espacios de poder, se empiezan a ver en ellas comportamientos de esta naturaleza. Pienso que este fenómeno no es cuestión de género, sino de la condición humana, de volverse loco con el acceso al poder como consecuencia del gran vacío interno y de la precaria autoestima. El poder tiene la peculiaridad de ser un extraño catalizador que pone a prueba y revela la naturaleza de las personas. Esto era conocido ya por algunos sabios desde tiempos muy antiguos, como por ejemplo el filósofo griego Pítaco de Mitilene, quien formuló el siguiente planteamiento: ¿quieres conocer a un hombre? Revístele de un gran poder. Cuando el mundo interno de un individuo está poblado por la debilidad, la inseguridad y la angustia que éstas conllevan, puede despertarse en él la pasión por el poder y el dominio. Ahí encontrará una de las estrategias para resguardarse y sentirse protegido y seguro. Al respecto, el militar y político argentino José de San Martín afirmó: «La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres e infelices mortales que se encuentran de golpe con una ridícula cuota de poder». Cuando tienen una estructura psicológica endeble, se suben en un ladrillo y se marean. Les llega una ligera brisa de poder y como consecuencia, los perdemos irremediablemente. En el momento en el que un frágil y desolado sujeto elige esta puerta falsa, corre el gran riesgo de haber ingresado en el ámbito en el que están dadas las condiciones para convertirse en un miserable. Esta última palabra es un derivado de miseria, lo cual significa que está tan vacío, tan carente internamente, que con tal de llenar ese espacio con algo, sus escasos escrúpulos lo empujan a pasar por encima de quien sea o lo que sea, con tal de lograr sus mezquinas ambiciones derivadas de su afán por el poder y el control. Cuando este tipo de individuos trasladan a la pareja esta pasión o necesidad de control y dominio, se convierten en pequeños fascistas emocionales, en déspotas conyugales que pretenden ser soberanos absolutos. Su afán autoritario los hace sumamente intolerantes e impacientes, pues quieren que las cosas se hagan cuando y como ellos desean. Y si no ocurre así, dejan caer sobre las pobres esposas una aplastante tormenta de gritos y descalificaciones. Su misma condición autoritaria hace que no estén dispuestos a ceder en lo más mínimo cuando hay alguna diferencia conyugal. Es más, el simple hecho de aceptar un consejo o realizar un acuerdo lo experimentan como un signo de flaqueza, por lo que toman una constante actitud de discrepancia. De igual forma, se tornan tan rígidos e intransigentes que pretenden que su entorno se adapte a ellos en lugar de adaptarse ellos a él. En lo que toca a ellas, recuerda el refrán que dice: «Dime con quién estás casada y cómo te tratan y te diré quién eres». Ciertamente son dignas de compasión las esposas que deben tolerar día tras día estos insoportables analfabetas emocionales. Sin embargo, habría que consignar, como ya explicamos, que es la pareja para la que les alcanzó. A propósito de esto, en alguna ocasión escuché que el hombre que alardea diciendo que nunca ha cometido un error, siempre se casa con una mujer que sí lo cometió. Este tipo de personas va a contrapelo de la sabiduría del aforismo de Federico Nietzsche. El tamaño del espíritu se mide en función de la capacidad para soportar la verdad. Como no pueden o no quieren aceptar la obviedad de la existencia de sus partes oscuras, sus espíritus son tan diminutos que habría que localizarlos con microscopio. Los psicoterapeutas sabemos que los individuos que presentan este perfil son seres sumamente inseguros, tan frágiles y vulnerables que no toleran asomarse a sus carencias, prefieren negarlas y proyectarlas.